Conexión Tele 13. México le ganó a Sudáfrica por 2-0 en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en una jornada marcada por 3 expulsiones. El show de apertura contó con la participación de Maná, Shakira, Andrea Bocelli, J Balvin, entre otros artistas. Y para contarnos sobre todo esto está nuestra experta nacional, Anita Mena, esta tarde aquí con nosotros. ¿Cuánto sabe Anita Mena? La pueden escuchar todas las mañanas en Lo que marca la mañana comentando las noticias del Mundial. Con Andrea Rivera. Así es. Bueno, vamos con lo que pasó ahora entonces entre México y Sudáfrica. Una nueva cita planetaria comenzó durante esta tarde en Ciudad de México, hasta donde llegaron 80.000 asistentes. El seleccionado mexicano salió victorioso gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El Estadio Azteca además hizo historia esta tarde, convirtiéndose en el primer centro deportivo en inaugurar por tercera vez en la Copa del Mundo. Durante esta noche, Corea del Sur y República Checa disputarán el segundo encuentro de la fase de grupos desde las 22 horas. El duelo se desarrollará en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara y definirá las posiciones iniciales del primer grupo del Mundial. Y ya estamos conectados con José María del Pino, que está ahí en Ciudad de México y nos cuenta todo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Llueve torrencialmente, pero se cae el cielo en Ciudad de México Vaya. con granizo y tormenta eléctrica a esta ¿Con hora. granizo? Menos mal no fue a la hora del partido, sí, con granizos. Uy, vaya, el cambio de temperatura. No, fue impresionante porque la verdad es que estábamos con mucho calor en el Estadio Azteca, en una jornada que comenzó muy temprano en la mañana. Yo les decía ayer, había movilizaciones convocadas, por tanto el anillo de seguridad se realizó más o menos a 2 kilómetros del estadio en todas las Soy rutas. Ahí testigo habían... de que José María me escribió a las 6 de la mañana para decirme que ya iba camino al estadio. Sí, y que te mandé una foto precisamente mostrando los piquetes de policías y militares que se instalaron para que nada entorpeciera la posibilidad de que esta inauguración se realizara. Y así fue finalmente. O sea, la gente tuvo que caminar mucho, personas que pagaron entre 200 y $2.500 en promedio por el precio de la entrada, pero lo hicieron muy temprano. A mí me impactó ver a las 7 de la mañana ya a miles de personas caminando por uno de los 9 accesos que había al Estadio Azteca a esa hora y que tuvieron que esperar hasta la 1 de la tarde para ver primero el show de inauguración y después esperar además cerca de 70 minutos más para llegar a la hora del partido. Así que ciertamente en lo que fue la convocatoria, en la llegada de los 87.000 mexicanos al estadio, y digo 87.000 porque sudafricanos habrán habido, no sé, 200, 300 personas, la verdad es que se logra el objetivo de esta primera jornada con un show corto, como son los shows de la FIFA. Esto no es una inauguración de Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? No es una ceremonia propiamente tal, sino que es un pre-show, ¿no es cierto?, al partido inaugural y que cumplió con estos artistas que ustedes decían, muy marcados por México, con un sello mexicano muy fuerte, como es el caso de Maná, y después tocó Belinda, pero nada más y nada menos que con Los Ángeles Azules, que uno podría No decir, sé. bueno, es como si nosotros en Chile le pidiéramos, ¿no es cierto?, a un grupo de música más regional chilena que estuviera en el principal escenario. Y efectivamente, Los Ángeles Azules representaron a ese mundo regional mexicano en un mundial donde precisamente es eso lo que ha estado en disputa y en la palestra, ¿no? Hoy día la presidenta Sheinbaum no fue a la inauguración del mundial y en un acto de protesta le regaló su entrada a una niña futbolista de la Ciudad de México para que ocupara su asiento en protesta por el valor de la entrada y este concepto, ¿no es cierto?, que se ha instalado de que este es un mundial, al menos en México, hecho para las personas que tenían recursos para poder ir al estadio. Bien llamativo aquello, porque, bueno, los países también aceptan ser sedes de la Copa del Mundo y siempre está la discusión si la FIFA impone sus términos al final o si son los países los que lo imponen. Y me da la impresión de que siempre la FIFA se impone, salvo en Estados Unidos. Salvo en Estados Unidos, donde a Estados Unidos, a la FIFA le gusta todo lo estadounidense. Sí. Le encanta que en Estados Unidos sea legal revender los tickets y que hoy en día hayan tickets para la final del Mundial que se están vendiendo casi en $300.000, ¿no es cierto? Le encanta. De hecho, Infantino dijo, esta es una gran idea, casi que podríamos replicarla en todo el mundo. ¿Ah? Porque qué Ay, bueno Dios. que hagamos de este deporte una pasión de multitudes lo más elitista posible y lo más inalcanzable posible. Pareciese que está absolutamente ensimismado en eso. Hubo chiflido en el estadio para
los famosos minutos de hidratación, que digámoslo, nosotros los conocemos como minutos de hidratación porque antiguamente en el reglamento de la FIFA decía que indistintamente la latitud del planeta, cuando la temperatura superaba ciertos grados, se le daba un minuto a los jugadores para que fueran a la banca a tomar agua. Pero en estricto rigor, eso ya no se llama minuto de hidratación. Son 3 minutos que se paraliza el juego. ¿Para qué? Para Para que las publicidad. televisoras puedan pasar Claro. publicidad muy al estilo de los deportes estadounidenses donde se juegan 4 cuartos. Entonces, hay mucha molestia en México de decir, mire, ustedes vienen, nos imponen todos sus precios, su parafernalia, están multando a los creadores de contenido que están haciendo contenido alrededor del estadio, la FIFA le está confiscando los equipos, le están cobrando 500.000 pesos incluso a los bares más modestos por cada partido del Mundial que transmitan por derecho de transmisión la FIFA aquí en la Ciudad de México, pero resulta dice que usted es Estados Unidos. Por el contrario, no le dicen nada. Todo lo que les proponen ellos está perfecto, cambiémosle la esencia al juego y esa es la tensión que hay a nivel de cancha. O sea, el mexicano hoy en día está comprometido con su selección, tiene la ilusión de que a México le vaya bien en el Mundial, pero de ahí a sentir que su Mundial está muy, muy lejos. Y que sea nuestro mundial también, perdón, porque se está cambiando la tradición, digamos, las reglas fundamentales, el espíritu deportivo ha venido transitando a lo comercial hace mucho tiempo, eso me van a decir, pero nunca tanto como desde que llegó Infantino a la FIFA. Para los que nos gusta el fútbol, José María, tú que eres un fanático y también más tradicionalista seguramente, yo siento que al fútbol lo están matando de a poco la parte comercial y Estados Unidos se metió viendo un negocio aquí que quiere rentabilizar a partir del escándalo de la FIFA, que como metió a todos presos anteriormente, a estos los tiene en el banquillo dándole miguita para que coman. Y estamos hoy con un mundial de 48 equipos que Gianni Infantino ya tiene pensado subirlo a 64. Un mundial que antiguamente duraba un mes y quedaba perfecto, hoy en día dura casi 50 días. ¿Cuánto va a durar con 64 equipos? ¿2 meses? Y todo eso para la FIFA es un negocio, porque tiene a todo el mundo paralizado 2 meses, los auspicios se vuelven más caros, toda la maquinaria de dinero que se genera es una maquinaria muchísimo mayor. Pero acá, por ejemplo, en México ya está esta discusión de si efectivamente va a existir el retorno que se le había prometido que iba a existir. Aquí se hablaba de que en la fase de grupo al menos iban a quedar solo en la Ciudad de México del orden de los 150 millones de dólares. Y aquí yo he visto ya en TV Azteca, ¿no es cierto?, en el Canal 9 de Televisa, y lo que hablan en las noticias, lo que dicen los comentaristas es que alguien me diga de dónde van a salir estos números, porque claramente los hoteles no están llenos, la tasa de ocupación no supera en este momento en la Ciudad de México el 70%. Entonces, evidentemente es como este agridulce, ¿no? Desde la fiesta, yo les digo, fue muy lindo para uno como periodista y para cualquier hincha del fútbol estar en un mundial, ver a los niños, los rostros, la emoción, sentir que estás en ese hito planetario de cada 4 años es maravilloso, ¿no es cierto? Pero a nivel de calle, el mexicano, sus sensaciones son más bien sentimientos muy encontrados respecto a lo que está ocurriendo e incluso salieron ya en el aspecto futbolístico con sentimientos encontrados al estadio por las expulsiones que encontraron burda y tonta y porque además México, ¿no es cierto?, entregó por un largo pasaje el partido la pelota sin mayor profundidad, entonces también salieron incluso un poquitito preocupados en el aspecto futbolístico a pesar de haber ganado. O sea, el partido fue más o menos nomás. México partió extraordinario, o sea, con un nivel de intensidad muy, muy llamativo para una selección mexicana. En general son equipos, ¿no es cierto?, que tienen buen toque, pero que tienen un tránsito un poco más lento. La verdad es que fue un equipo muy vertical. Ya a los 10 minutos había tenido dos, tres opciones claras de gol y cayó el gol muy rápido. Pero ocurrió eso que ocurre cuando te cae el gol muy rápido, ¿no? Baja la velocidad del partido. Pierde un poco la pelota México, se empieza a recuperar Sudáfrica sin hacerle tanto daño, pero los mexicanos decían, bueno, sigamos imponiendo el ritmo, si son ellos los que vinieron a jugar a altura, nosotros estamos acostumbrados, entonces mantengamos el ritmo de lo que se está jugando en la cancha. Y recién sobre el final del partido, estamos hablando cerca del minuto 80, es donde México logra ya finalmente terminar imponiéndose por 2-0 y los hinchas respiraron un poco más aliviados, pero ahí vienen estas expulsiones burdas. La verdad es que en lo futbolístico el mexicano dice, bueno, hay que mejorar. Ahora, para el buen el futbolero sabe que un primer partido en el Mundial, los jugadores entran medio apretados, están los nervios del debut, ganar medio cero es suficiente para cualquier equipo. Y lo otro es sus sentimientos encontrados respecto a la organización del Mundial y esto que a mí me parece impactante, que es que la presidenta de México no haya ido a la ceremonia de inauguración, Sí, porque pues no nosotros estuvo sabemos que es una tradición. ni uno de los tres presidentes en la ceremonia inaugural.
No van a estar, porque recordemos que ¿Tampoco la van a ceremonia estar en las, inaugural de en las Toronto, propias? la ceremonia inaugural de Toronto es mañana por la Ujú. mañana y me han dicho que ahí sí el primer ministro de Mm, Canadá sí, estaría presente. La incógnita es respecto a Los Ángeles de la el tarde Trump. si Donald Trump va a ir a California, que es un estado Que no donde le gusta. objetivamente se podría llevar una pifiadera Le monumental. Ya pasó se en un llevó una partido pifiadera de la en los NBA, ¿o Knicks no? de Nueva York. Claro. Entonces, o sea, si Nueva York es demócrata, Los Ángeles es más demócrata Mm. todavía, porque además ahí tiene una migración hispana que ha sido perseguida fuertemente por ICE muy fuerte. Entonces no se sabe si el presidente, hasta esta hora, en la Casa Blanca no han confirmado la asistencia del presidente Trump al partido de inauguración en Mm. Los Ángeles. Pero son 3 inauguraciones simultáneas, eh, entretenidas, pero no sé si ustedes comparten esta idea de que este es un mundial como raro. Esa es la palabra, como que uno no sabe muy bien cómo escribirlo, pero es una cita planetaria distinta a las que nos había tocado cubrir en el Y pasado. además que nosotros no estamos, entonces también agrava la Bueno, más situación. raro todavía, Claro. más duro. Me tocó hoy día a la mañana que me toreó un hincha de México ahí al aire y Oh, tuvimos que seguro. ¿Te entramos a la comportaste? discusión. O Tú sea, el recuérdale video los 7 nomás y con eso es que, les es que, baja es el que moño. eso fue, po, Sí. eso fue porque yo le dije, oye, bueno, ¿y qué esperan hoy día? Porque México siempre llega bien armadito, pero nunca ha jugado instancias finales. ¿Será esta la vencida? Oh, ya. Y el tipo va y me devuelve y me dice, ¿y Chile? No, pero se fue en mala de inmediato. Yo le dije, no, Chile fue tercero en un mundial y además fuimos 2 veces campeones de la Copa América y la segunda en tu cara, 7-0. Y se me fue el entrevistado de la entrevista. Oye, Se picó y se fuiste fue. bien valiente, pero se te pudo haber picado. Oye. Sí, se te podría haber venido encima, que era peor. No, se me fue, pero a Ah, ver, con un es tequilazo se parte del pasa. folclore, ¿no? Con un Oye, ¿y tú te tequilazo. quedas en México o te mueves ahora? No, yo me vuelvo después de la inauguración. A ver, tengo mi Ah, credencial de la FIFA, así que si la radio me quiere mandar después a las instancias finales, yo no tengo problema, yo viajo a donde ustedes me lo manden vamos Mira, a para ¿sabes? contarles negociar. todos estos detalles. Mira, podríamos conversarlo internamente porque podrías ir a la inauguración rápidamente, tomar un avión e irte a Toronto, porque allá en la inauguración también hay calidad musical en la apertura. Va a estar Alanis Está Morissette y va a buenísima. estar Michael Bublé. Oye, y en Estados Unidos Es va a que, estar es Katy que, Perry, que ahora es como canadiense. Mm. ¿No? es que, Que viste, pololea con están todas, el ex primer ministro. claro, con todo. Claro. Cada país está intentando también demostrar, en cierta medida, lo que hizo México con Maná, ¿no es cierto? Y con Belina y los Ángeles Azules, es mostrar lo tuyo también, ¿no es cierto? Es como, esta es la vitrina del mundo. Parte del retorno que se calcula es cuánto sirve para la proyección del país a nivel mundial, para atraer turismo en el futuro, para mostrar sus bellezas. Ahora, los mexicanos te dicen, pero nosotros eso lo tenemos desarrolladísimo de sobra. O sea, somos el país que más turistas recibe en toda Latinoamérica y uno de los 10 que más turistas recibe en el mundo. Entonces, ¿valía la pena toda esta inversión? Eso es lo que en realidad te conversan. Y a mí me han dado mucha pena las conversaciones con algunos hinchas, de verdad, que tenían muchas ganas de ir al Mundial y el sueldo no les da nomás para ir al Mundial. No, No, no no hay tienen para como con pagar esos la precios. galucha. $2.000 la entrada. Imagínate que la galucha más barata que salió en sorteo cuesta casi $200, más los Eso es lo costos más de la barato. tiquetera, que te sube un 10% más, sí. Ya, José María, qué lata que no te quedas. Que no nos vas a Pero poder mañana seguir estoy, reportando. no, mañana nos contactamos de nuevo, mañana cerramos. excelente. Este capítulo, ustedes después analizan los números y vemos dónde vamos la próxima semana. Está bien. Gracias, José María. Que estén bien. Chao. Cuídate. Chao. En Conexión Tele 13, el tema del día. Bueno, vamos con el tema del día. Por falta de fundamentos técnicos y jurídicos que la sustenten, la Contraloría General de la República rechazó las modificaciones propuestas por el Ejecutivo al decreto 212 de la ley que regula a las aplicaciones de transportes, también conocida como la ley Uber, desde el gremio de taxistas, y la oposición valoraron esta medida. El organismo liderado por Dorothy Pérez dictaminó que la normativa elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas de los vehículos destinados a servicios de transporte, lo que rebaja el estándar y la calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe. La propuesta ingresada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, liderado por Luis de Grange, buscaba flexibilizar requisitos como la antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para su primera inscripción y cilindrada mínima de los vehículos. El vocero de Taxis de Chile, Claudio Morales, celebró la decisión del ente fiscalizador y afirmó que el secretario de Estado quiere aumentar la competitividad entre taxis, colectivos y plataformas. Lo que pretende el ministro, que estos autos trabajen para estas empresas de plataforma y en el fondo no es igualar la cancha, como hemos pedido por años.
Esto es lo que el ministro quiere, que estos autos compitan con nosotros. En tanto, el diputado e integrante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, Jaime Mulet, afirmó que el biministro de Grange se pasó varios pueblos en su pretensión de querer modificar el sistema vehicular. Hay una ley, había un acuerdo de un reglamento que permite establecer medidas de seguridad y de competencia parejas, equilibradas entre taxistas, colectiveros y las plataformas. Lo que pretendió hacer él es abrirle las puertas a la plataforma absolutamente y con eso directamente liquidar el transporte público tradicional de taxi y colectivo. La Contralora le dijo que no, que para eso tiene que tener las justificaciones porque está cambiando el sistema de transporte. De manera que es un tapabocas y creo que es muy importante porque restablece que no es llegar y modificar cualquier decreto. Finalmente, el senador socialista Fidel Espinosa anunció que citarán al jefe de la cartera a la Comisión de Transportes del Senado para que clarifique sus eventuales vínculos previos con las empresas de aplicaciones y explique por qué intentó avanzar en una regulación que rebaja los estándares de los automóviles para el traslado de pasajeros. Bueno, esta historia no se acaba nunca. El reglamento de la ley Uber. Apenas asumió el ministro de Transportes, Luis de Grange, modificó vía decreto el reglamento de esta ley, que en el fondo todavía no puede empezar a operar porque le falta este reglamento, e hizo una serie de cambios a lo que había propuesto la administración anterior, que se habían enfrentado precisamente por esto. Bueno, su argumento es que la versión del gobierno del expresidente Boric, la versión del reglamento afectaba muy negativamente el empleo, porque era muy exigente para las aplicaciones. Entonces, hacen esta modificación, sin embargo, la Contraloría objetó los cambios del ministro, dijo que el nuevo decreto, o sea, que esta modificación modifica y disminuye las exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía estos servicios, y entonces que si se va a bajar el estándar, en el fondo lo que está diciendo es que eso se tiene que justificar con razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas. Claro, y eso no estaría presente ahora. Eso no estaría en esa justificación porque además también plantea que dejan como en una situación desigual a los taxis, o sea, a los otros proveedores de este tipo de servicios frente a las aplicaciones, porque se baja el estándar. Entonces pide que esto se dado que no está justificado, dice, se objeta. Y entonces el gobierno, la cartera de Luis de Grange, tendría que reformular el texto y reingresarlo para que se tome razón en la Contraloría, pero desde el Ministerio de Transporte oficialmente no han contestado, no han dicho nada. Como yo te decía, y como extraoficialmente, lo que decían es que esto pasa, que es habitual que la Contraloría, que devuelvan y que le pidan más. Porque, a ver, lo que hace la Contraloría es hacer las observaciones y por lo tanto tiene que responder a aquellas cosas que se han señalado que no están justificadas. Claro. Se entiende que si presenta de nuevo los documentos con justificación, tienen que ser reevaluados y podrían ser entonces aprobados, tomado razón. Ahora, de todas maneras, esto abre un espacio justamente para un espacio de discusión fuerte a nivel político, de la oposición, como escuchábamos ahí a Jaime Mulet y a otros que estaban en contra desde hace bastante tiempo de que esta situación derivara en un reglamento que fuese más permisivo, por decirlo de alguna manera, que la idea que tuvieron al legislar, dicen quienes están en esa posición. Por ejemplo, la antigüedad de los vehículos. La antigüedad de los vehículos, lo conversamos aquí cuando estuvo. Claro, cuando vino el ministro. Y hay que decir que detrás de esto siempre ha habido, en todo caso, una mirada desde el punto de vista no solamente del servicio, sino también ha habido una mirada economicista del empleo. Se ha justificado, pues no creo que en el decreto se coloque esa razón, porque esta es una razón que es una externalidad a partir de lo que puede ocurrir con los Uber. La contabilidad que se ha hecho respecto de las personas que trabajan en Uber y que serían limitadas a partir de un reglamento que fuese más restrictivo, haría que muchas no pudiesen operar. Decía el 85% el ministro. Y eso claramente es una preocupación para la administración de proteger, entre comillas, ese empleo, aunque no sea un empleo tan formal como quisiéramos, ¿no? Pero proteger ese empleo dado a las cifras que ya tenemos de desempleo. Entonces es una preocupación del gobierno
Efectivamente, y no han tenido ningún problema en señalar cuando hemos conversado del tema del reglamento, Que era un colocarlo factor. como uno de los factores principales, porque cuando le hemos preguntado de la seguridad y de lo otro, no han puesto reparo y dicen, no, estamos estandarizando, estamos estandarizando. De hecho, Claro, el porque ministro acá Luis había Legrand, requerimientos con respecto a la antigüedad del auto, la la cilindrada, una cilindrada y serie de todo cosas. aquello, dijo, no, estamos igualando más o menos la cancha nada más, y desde Dijo el que además punto no, de vista- había requerimientos que no se justificaban en el contexto actual de los autos. Y más aún, ¿te acuerdas que dijo, cuando ustedes se suben a un taxi, no se han dado cuenta que ellos también son conductores de aplicación? O sea, que trabajan como taxi Claro. libre, pero que también están suscritos a las aplicaciones. Por lo tanto, esto ya de hecho está ocurriendo, nos decía ese día sentado aquí en esta misma mesa. Claro, pero los taxis se quejan de que a ellos se les está pidiendo más. Porque son taxis. Mm. Bueno, ahí está la disputa. Vamos a ver, lo importante ahora es ver qué va a hacer el ministerio. Si va a reingresar el decreto, cómo, cuándo, para que finalmente exista este reglamento. Tan demorado, Tan demorado. tan demorado. En Colección Tele 13, la conversación del día. La Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso ya realiza las primeras diligencias sobre las conversaciones entre los abogados Luis Hermosilla y Gabriel Seliasnik, recién designado embajador de Chile en Israel, que eventualmente podrían dar cuenta de diversos delitos. El gobierno descarta por el momento echar atrás el nombramiento del diplomático. A través de un comunicado, el Ministerio Público confirmó que recibió la denuncia formulada por la senadora del Partido Socialista Daniela Chiccardini y el diputado también del PS Daniel Manucheri en contra de quien resulte responsable a raíz de la información del medio Reportea sobre las comunicaciones entre Saliasnik y Hermosilla. Dichas conversaciones podrían dar cuenta de diversos delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones. El diputado Manucheri realizó un llamado a la moneda para suspender el nombramiento del embajador de Chile en Israel. Un embajador es de exclusiva confianza del presidente. ¿Por qué Kast mantiene a Saliasnik siendo que está investigado penalmente? Mientras esto se aclara, Saliasnik no puede representar a Chile en el mundo. Cualquier gobierno con un mínimo de estándar institucional ya habría entendido que esto es insostenible. Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, descartó por el momento tomar una decisión sobre el futuro del embajador de Chile en Israel, quien fue confirmado hace cerca de una semana en el cargo. Bueno, una investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros básicamente somos, respecto a las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y de los tribunales de justicia. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, defendió la designación de Saliasnik tras la denuncia y señaló tener la mejor impresión del representante chileno en Israel. Una denuncia no significa que uno sea culpable. En nuestro país existe la presunción de inocencia y en este caso, por lo que tengo entendido, el diputado Manucheri, junto con la senadora Chiccardini, presentaron una denuncia hace 4 días, pero eso no inhabilita a este abogado para asumir la embajada en Israel. Bueno, es interesante porque vamos a volver un poco al pasado con los matices y las distancias que hay entre un caso y otro, pero me refiero a cuando hay algún funcionario público, algún personero de renombre involucrado, sindicado, salpicado por alguna investigación, ¿cuál es la etapa en la cual eso lo afecta en el desempeño de su cargo? Me acordé de toda la discusión que hubo respecto de si cuando se formalice, cuando no se formalice, ¿cómo era el criterio? Criterio Toa, la ¿te acuerdas? doctrina Toa. La doctrina Toa. Eso era que ¿cómo era? ¿Formalizado? Pero es que si ya estaba, claro, lo que se Ahí planteó era. inicialmente era que alguien formalizado no podía permanecer en el cargo. Claro, y y después pasó el asesinato de los 3 carabineros Exacto. en Cañete y justo tenía que salir, iba a ser formalizado el general Ricardo Yáñez, director de Carabineros. Así es. Bueno, pero ahora es distinto porque aquí hay una investigación recién, una denuncia que comienza a investigarse. Claro, se Esto abre no la ha- primera diligencia, estos estamos son los lejos de primeros- una Los formalización. primeros pasos, por eso decía, la distancia que hay entre una y otra, las comparaciones son solamente eso, pero guardando la distancia de lo que aquello significa. Pero en todo caso, como esto es política,
y la política no necesariamente se rige por los mismos criterios que sean, o sea, digo, por criterios distintos dependiendo de la orilla en la que yo esté, en la vereda en la que me encuentre, se transformen en una situación de polémica, que hay que señalar además que se está impulsando fuertemente y sirve para que se desarrolle en la arena política una disputa. El Frente Amplio ya exigió a través de un comunicado suspender de inmediato el nombramiento de Gabriel Zaliasnik, y eso hay que decirlo y no ocultarlo tampoco, se suma a la resistencia que hay de ese nombre en particular, en esa embajada en particular, para quienes son más proclives a la causa palestina. Recordemos que también aquí en nuestro país la comunidad palestina señaló su rechazo. Porque él era presidente de la comunidad. Que hagamos un poco de historia. Gabriel Zaliasnik es un conocido abogado, es consejero del Colegio de Abogados y expresidente de la comunidad judía en Chile. Y además como presidente de la comunidad judía era bien, hablaba harto. Bueno, fue designado embajador en Israel y esto, como tú dices, ya generó harto resquemor en la comunidad palestina, que objetaron esta situación. Además que nosotros, desde el año pasado, desde el 4 de junio del año pasado, que no teníamos embajador presente allá en Israel. Harto tiempo. Así es. Entonces, ¿qué pasó? La semana pasada, el viernes, el medio Reportea publicó un artículo en que habla de los vínculos entre Gabriel Zaliasnik y el abogado Luis Hermosilla, protagonista del caso Audio, y dio a conocer una serie de chats entre ambos en el periodo del estallido social. Y entre otras cosas, por ejemplo, chats en que figuran una supuesta solicitud para acceder a gastos reservados para financiar una defensa penal privada del general Rosa, ponte tú, eventuales intervenciones en nombramientos judiciales y solicitudes de fallo favorables. Todas estas cosas aparecen en los chats que publica este reportaje. Y ante el reportaje, los parlamentarios, Daniel Manucheri, diputado, y la senadora Daniela Chiccardini, fueron a tribunales y presentaron una denuncia para que se investiguen eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible. Todo eso es lo que ellos solicitan que se investigue a raíz de esos chats que publica Reportea. Y entonces lo que conocimos hoy día es que la Fiscalía Regional de Valparaíso quedó a cargo, o sea, en el fondo, quedó a cargo de investigar el caso y está haciendo sus primeras diligencias en relación a todo esto. Está ordenando las primeras diligencias para poder investigar. Y en ese contexto, bueno, aparecen los propios parlamentarios Manucheri y Chiccardini, pero otros más diciendo, bueno, ¿cómo lo van a nombrar? ¿Sigue adelante el nombramiento o no? Y la Cancillería dice, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, dice que la investigación no modifica las decisiones que se han tomado, dice que Zaliasnik va a continuar en su cargo, no se pronunció sobre qué pasaría si la investigación avanza, y dijo que defienden la presunción de inocencia. Y no se van a mover de ahí, parece. Y no se van a mover de ahí. Hay que ver qué pasa con la investigación. Pero claro, la investigación dura mucho. Por eso la investigación exactamente, son las primeras diligencias. Imagínate. No sabemos en qué puede terminar. El caso Audio, ¿cuánto tiempo lleva, por ejemplo? ¿Cuántas personas han ido entrando? El caso Audio, ¿cuánto tiempo? Eso te iba a decir, el caso Audio, ¿cuánto tiempo lleva y cómo todavía siguen saltando las esquilas? Claro, una mega investigación con sin número de aristas, y esta podría ser una más de tantas que recién comienza a salir, a investigarse, a ver si hay agua en la piscina para seguir investigando qué fundamentos tiene y todo aquello, y de ahí a que tenga una postura clara para eventualmente seguir adelante, formalizar una investigación como tal, va a pasar bastante tiempo, y en ese momento Zaliasnik ya, con la decisión del gobierno de mantenerlo bajo esta condición de solamente una denuncia, no cambia, va a estar que rato ejerciendo el cargo en Israel, con seguridad. Son las 6:31. Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión,
y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino. Alta Dirección FEN de la Universidad de Chile y ESADE Executive Education presentan el programa Gobierno Corporativo y Transformación Digital. Con clases en Chile e inmersión internacional en Barcelona, combina sesiones magistrales, visitas a empresas líderes y networking de alto nivel. Acabarán teniendo una experiencia realmente transformadora, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal y humano. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Trico, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios. Y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Juan y Pablo son vecinos. Tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie. Se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a Wift. Wift es la evolución de tener tu auto, sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a wift.cl y maneja tu libertad. Wift, tu auto por suscripción. Y actual director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Angélica, Ramón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. A ver, lo primero es que
me estaba acordando, Raúl, que usted en su momento fue acusado constitucionalmente, una acusación que no prosperó en la Cámara de Diputados. Lo acusaban, el argumento principal era que quería hacer que los niños, esto en 2021, volvieran a clases. Pero, dado eso, ¿qué piensa de la actual acusación contra el exministro Nicolás Grau? Sí, yo no la he estudiado en detalle esa acusación. En términos generales, sí creo que esa herramienta tiene que ser siempre muy bien utilizada. Es fundamental que no se utilice la acusación constitucional como una herramienta política para manifestar disensos en ámbitos que son propios de la discusión política, sino que para acusar a una autoridad de las que son acusables, un ministro, un presidente o un ministro de la Corte, de faltar a la Constitución y a la ley. Entonces, lo primero es eso, ¿cierto? El análisis tiene que ser, aunque esto ocurra en la Cámara de Diputados, es un análisis riguroso, jurídico, que tiene que ver con el cumplimiento de las normas que nos rigen. Y por tanto, cualquier atisbo de debate político en torno a la acusación, aunque tiene un efecto político, creo que tiene que siempre plantear una voz de alerta. Ahora, esta acusación en particular yo no la he estudiado, así que no me atrevería a tomar posición desde ese punto de vista, porque creo que el análisis es más jurídico que político. Y sí creo que hay que tener mucho cuidado con las señales hacia futuro que se dan respecto de las finanzas públicas, y cómo cualquier duda que se plantee en torno a el buen trabajo que puede hacer el Ministerio de Hacienda sobre las finanzas, cómo eso repercute en definitiva. Entonces, hay también algo de eso aquí, y creo que hay que tratarlo con cuidado porque en el fondo se puede estar dando una señal de que todos los cambios de gobierno se ponen en duda todo un trabajo del Ministerio de Hacienda, y eso tiene un impacto que va mucho más allá de la política del momento y que puede impactar negativamente si se hace mal al país, su capacidad de comprometerse, etc. Raúl, entremos al tema del CAE. Y una primera observación más general para luego ir a los aspectos tal vez más técnicos, los números, es si usted comparte, y en qué medida comparte, la observación que se ha puesto en el centro del debate de que la promesa de la administración anterior, promesa de campaña, objetivo de campaña, que no se termina realizando, de condonar o buscar una solución definitiva a los deudores del CAE, propició que la deuda aumentara significativamente. ¿Ese fue el factor fundamental o usted cree que es uno entre tantos otros? Porque ahí está como la diferencia. Creo que es el principal factor del incremento en la morosidad del CAE. Antes de la campaña en la que el presidente Boric fue muy enfático en decir que las deudas universitarias iban a ser condonadas, la morosidad ya era alta, del orden de un 40%, y eso obedece, ¿cierto?, a, por un lado, problemas financieros de algunos de los deudores, por otro lado, personas que tenían ciertas expectativas. Pero cuando se hace esa promesa y luego el presidente Boric asume el poder y en la primera cuenta pública reitera esa promesa, inevitablemente los deudores del CAE incorporan dentro de su patrimonio esa expectativa. Y pasamos de un 40%, un poco más de un 40%, a un 71% de morosidad. Y creo que es imposible desconectar esos dos puntos. El hecho y no solo, y la promesa que hizo en su momento el candidato Boric y que ratificó el presidente Boric, era más muy coherente con lo que el movimiento que él representaba llevaba insistiendo por mucho tiempo. Entonces acá hay un lamentable desprestigio de una herramienta que es muy valiosa, que es el crédito con aval del Estado, que ha permitido que más de 1 millón de jóvenes puedan estudiar en un país donde el premio salarial a la educación superior sigue siendo de los más altos del mundo, el más alto de toda la OCDE. Entonces se desprestigió una herramienta muy valiosa, se instaló dentro de las expectativas de los deudores que no pagar no iba a tener ninguna consecuencia, y ciertamente eso tuvo un impacto, y por tanto creo que es innegable asociar esa realidad. ¿Y qué piensa del mecanismo que está utilizando el gobierno actualmente para terminar con esas deudas que son estos embargos y cobro a los deudores de más altos ingresos? Sí, creo que hay que distinguir tres cosas. Primero, algo ya lo planteamos, las características de las personas que deben, ¿cierto? Dentro de este alto porcentaje de morosos, ciertamente hay un porcentaje
de personas que tienen dificultades, hay que atender muy bien a esa realidad. Y hay otro porcentaje relevante de personas que por distintas razones, pero teniendo los recursos, dejaron de pagar. Y por tanto, hay que hacerse cargo de esa morosidad. No podemos como país simplemente hacer como que no fuese relevante. Lo segundo es que para hacerse cargo, y esto es bien importante porque suena como de perogrullo, suena una obviedad, pero hay que decirlo, lo único que hace viable un sistema de crédito es que esos créditos efectivamente se cobren. Tú no puedes tener un sistema de crédito universitario o para acceder a cualquier otro tipo de bienes o servicios que sea viable en el tiempo si no existen mecanismos de cobranza efectivos. Por lo tanto, pasar a la cobranza y sobre todo para cambiar esta cultura que se instaló, que era que no pagar no tenía consecuencias, es una cuestión que yo creo que es relevante, está bien, está amparado por la ley faculta expresamente a que la tesorería pueda efectivamente cobrar, y recordemos que además lo que está haciendo la tesorería es ejercer acciones de cobro respecto de personas que sistemáticamente dejaron de pagar, es decir, aquellos que respecto de los cuales se ejecutó la garantía, es decir, el fisco tuvo que salir a cubrir porque en el fondo los bancos ya agotaron sus acciones de cobro y por lo tanto es un grupo también acotado. Ahora, lo tercero es que yo creo que acá, y esto es un tema más político, si ustedes quieren, es que hay que ver bien cuál es el objetivo. Un objetivo a recaudar yo creo que es muy valioso, pero creo que en Chile tenemos hoy día un objetivo que es más importante que la recaudación, que es la formalización de los deudores. Reincorporar a esos deudores dentro de un esquema de pago. Y desde ese punto de vista, si bien yo considero que es valioso que se estén tomando iniciativas difíciles de cobro y que se estén ejerciendo las facultades que la ley entrega, creo que hay que hacerlo de tal manera que no se vaya a instalar una percepción equivocada. La percepción equivocada, en mi juicio, que se puede instalar es que es abusivo exigir el pago de una deuda que es legítima o que el monto de lo que se debe es desproporcionado en relación a lo que efectivamente esos jóvenes adquirieron. Porque en realidad el CAE, y esto hay que repetirlo 1000 veces porque la gente se lo olvida, es probablemente de los créditos más blandos a los que una persona puede acceder. La tasa de interés del CAE es del 2% anual. La cuota promedio del CAE es del orden de 60.000 pesos. Cerca del 70% paga menos de 2 unidades de fomento. Pero Entonces, Raúl, igual pagan muchos profesionales mucho más de lo que hubieran pagado si hubieran tenido la posibilidad de pagar directamente. O sea, pagan varias veces su carrera. No, depende, porque, o sea, a ver, tiene un interés y por tanto ese interés obviamente se indexa al capital que te prestan, como en cualquier crédito, Lo que pasa es que es un crédito que no hay ningún otro crédito en Chile que compita en condiciones favorables que el CAE. Ninguno. Ni siquiera un crédito hipotecario a 30 años tiene una tasa tan favorable como la del CAE. O sea, usted, Raúl, es más bien, es un defensor del CAE, porque, por ejemplo, el presidente Boric decía que durante su gobierno, en este tuit que ha causado tanta controversia anteayer, decía que había consenso técnico para reemplazar el CAE por el FES, o sea, que había que avanzar a un nuevo modelo de financiamiento. Eso no es cierto. El único consenso técnico que existe en Chile en materia del crédito estudiantil es, si se dan las condiciones, reemplazar el CAE por otro sistema de crédito en el que no participen los bancos. En eso hay un consenso total. Yo mismo transmití, no uno, 2 proyectos en distintas posiciones dentro del Ministerio de Educación que apuntaban precisamente en esa dirección. Pero lo que planteó el presidente Boric en su proyecto FES era una cuestión totalmente distinta y nunca generó el consenso. Tampoco consenso generó, que de hecho no se tramitó por completo, no se aprobó. Lo que planteaba el presidente Boric en su proyecto era un impuesto a los egresados. Y al mismo tiempo, junto con ello, un aporte institucional a las instituciones de educación superior, donde, por un lado, tú le fijas condiciones a las universidades, le fijas los precios, las intervienes en términos de la autonomía que tienen para poder llevar adelante sus proyectos, y por otro lado, a los egresados les cobras, pero les cobras bajo la lógica que lo que se recupera es un impuesto vinculado a la remuneración de ese egresado. Son cosas totalmente distintas. Entonces, y eso es bien importante porque obviamente que todo el mundo tiene derecho a defender sus posiciones,
pero no podemos decir que había un consenso técnico en un proyecto que, de hecho, por falta de consenso, no se terminó de tramitar. Ahora, Raúl, una cosa son los promedios, porque aquí los números, la verdad es que yo he visto en la discusión que dependiendo de la vereda se hace acento respecto de ciertos números o de otros. Así como señala la deuda, otros señalan cuál es el total de la deuda en términos de promedio, calculan que son como 10 millones en promedio, pero también es a través de quiénes son los deudores. Y en eso no sé si maneja información respecto de distribuido por quintiles. Es decir, no es lo mismo tener una deuda de 10 millones de una persona que está en un quintil alto y que realmente tiene capacidad de pago y sencillamente no está pagando porque tal vez considera que eso no debió haber pagado y que, bueno, la universidad debe ser gratis, no sé. Pero distinto es si una persona debe la misma cantidad de dinero y sigue perteneciendo aún después de haber terminado la universidad, o peor, de no haber terminado la universidad y haber quedado con esa deuda de arrastre, de tener que pagarla y no tiene la capacidad de pago. Efectivamente, y eso, por un lado se hicieron mejoras importantes en el CAE sobre ese punto, que como toda política obviamente se puede seguir perfeccionando. Y esto es bueno como repasarlo. Con la ley vigente, sin ningún cambio, si una persona no tiene renta, suspende sus pagos. Ahora, requiere una acción, tiene que ir a la comisión ingresa y notificar de que está sin rentas. Por ese solo hecho, los pagos se suspenden y se mantiene y sin ningún agravio adicional, digamos, para el deudor. Al mismo tiempo, si por alguna razón la cuota que tiene que pagar es superior al 10% de su renta, yendo a la comisión ingresa y presentando los antecedentes, la cuota se rebaja automáticamente al 10% de la renta. Uno podría decir, bueno, a lo mejor podríamos llegar a 5%, bueno, todo eso son temas que se pueden efectivamente discutir, pero existen hoy día los instrumentos de, por un lado, si tú no tienes trabajo, no tienes renta, suspenderlo, por otro lado, si la cuota llegase a ser muy alta en relación a tu renta, poder rebajarla. Lo que ocurre es que para que eso pase, las personas tienen que acercarse a hacer unos trámites que son relativamente sencillos, hoy día incluso se hacen online, y ahí genera los beneficios. Lo que ha ocurrido es que cuando tenemos un 70% de morosidad, estamos hablando de personas que simplemente dejaron de pagar y no tuvieron y optaron por no hacerlo. Entonces, por eso que hoy día yo soy de la idea que Tesorería debiese ser insistente en el cobro, pero muy flexible en la manera de recaudar. Es decir, convocar a los que están con deudas ya ejecutadas por la garantía y junto con eso darles, no ponerles muchas exigencias, no exigirles pies altos, sino que simplemente repactar las cuotas y que vuelvan al sistema. Y eso permite demostrar que la morosidad baja rápidamente, que las cuotas pueden pactarse dentro de lo razonable, porque es cierto que los promedios esconden, ¿cierto? Pero es interesante que el 75%, un poquito menos del 75% de los deudores paga menos de 2 unidades de fomento al mes. 2 unidades de fomento son 80.000 pesos, 90.000 pesos. Estamos con el exministro Raúl Figueroa, el exministro de Educación. Ya, pero usted decía, antes de la llegada del presidente Boric, cuando la morosidad aumentó sobre el 70% y usted lo interpreta como producto de que se generó esta expectativa de que iba a ser condenado. Igual antes era del 40%, que ya era una cifra sumamente alta. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué existiendo estos mecanismos para poder suspender la deuda en caso de que alguien no puede pagar, qué pasó? ¿Es una deuda que se considera injusta? ¿O también está el tema de que el retorno de hoy día tener una carrera es mucho menor de lo que era hace una década o 2 décadas atrás? ¿Qué está pasando? Porque no puede ser que el 40% no pague porque no quiere nomás. Por supuesto que es una combinación de factores. Dentro de ese porcentaje, evidentemente que hay un conjunto relevante, por ejemplo, de personas que son desertores, que no terminaron la educación superior, pero que sí acumularon parte de la deuda. Muchos de esos desertores obviamente no alcanzan el nivel de renta que tienen aquellos que terminaron los estudios. El otro grupo que por cualquier circunstancia en la vida no han obtenido, no sé, las expectativas que ellos buscaban con esa carrera. Otros grupos que teniendo total claridad y recursos para hacerlo, simplemente no lo han hecho.
recordemos que hasta parlamentarios, los parlamentarios no ganan el sueldo mínimo, había parlamentarios que no estaban al día con su CAE. Entonces, son muchos factores. Y hay un factor político adicional, que hubo un intento sistemático de desprestigio de esta herramienta. Y políticamente hubo ciertos grupos que no cejaron en la crítica en contra del instrumento, en instalar la idea de que estudiar sobre la base de un crédito es una injusticia cuando prácticamente todos los países del mundo lo tienen. Recordemos, te voy a poner un solo caso, Australia, que tiene un sistema de educación superior bastante robusto, tuvo gratuidad y pasó de un sistema de gratuidad a un sistema de crédito, lo que entre otras cosas hizo que su sistema de educación superior se instalara a nivel mundial. Entonces, no tenemos la tendencia a pensar de que Chile es un país raro, que es el único país raro que tiene un sistema de crédito, todo lo contrario. Todo lo contrario, es lo que los países desarrollados hacen para compatibilizar la calidad de su sistema educativo con el objetivo de política pública muy necesario, que es romper las barreras económicas para poder acceder a un título universitario. Raúl, los sistemas de crédito son una buena combinación para eso. Raúl, y pensando en el futuro, ¿usted cree que de todas maneras el sistema, más allá de lo que suceda con esto y los cobros de lo que ya está, el Estado tiene que seguir siendo un aval? O sea, que este diseño tiene que mantenerse o hay que modificarlo de alguna manera. Antes existía el crédito solidario. Claro, lo que pasa es que tú tienes como dos alternativas, ¿cierto? O es el Estado el que directamente presta, en cuyo caso el aval del Estado no existe porque es el Estado el acreedor, ¿cierto? Derechamente. O es un intermediario. Los bancos, en el caso del CAE, el fondo universitario, que era un fondo que se puso por una vez y luego se iba rellenando, en el caso del crédito fiscal del crédito universitario. Entonces, yo creo que hoy día, por un tema fundamentalmente político, sacar a los bancos del CAE creo que puede de alguna forma volver a legitimar los sistemas de crédito. Y desde ese punto de vista creo que es una modificación que podría perfectamente hacerse. Han habido intentos y curiosamente los que se han resistido a eso son más bien partidos vinculados a la centroizquierda. Si uno mira los dos intentos en Chile que se han promovido para reemplazar el CAE como un sistema de crédito bancario por uno derechamente estatal, han sido propuestas de la derecha rechazadas por la izquierda. Cosa que llama muchísimo la atención. ¿Y este gobierno estaría interesado en avanzar en eso o solo está interesado como en cobrar y en disminuir la deuda? Yo no estoy, en el fondo tengo los mismos antecedentes que ustedes, ¿cierto? Y por lo tanto lo que uno ve es que el gobierno está hoy día enfocado en darle viabilidad fiscal, darle sostenibilidad fiscal al sistema a través de la cobranza. Y creo que es un enfoque correcto, ¿cierto? Porque esto, lo que yo decía al principio, cualquier mecanismo de crédito, para que sea sostenible, requiere que se pague, y si no se paga, tiene que haber una mano que la cobre. De hecho, el FES, que con todo lo que yo lo critiqué, porque era un impuesto a los graduados y no era un crédito, el FES, la principal característica que tenía era que tenía un sistema de cobro tremendamente eficaz. El FES, la propuesta del presidente Boric, era muy simple, se descuenta de la renta y el empleador tiene que pagar el porcentaje. Lo que pasa es que era un impuesto, entonces tenía otras complicaciones. Pero no hay sistema de crédito que sobreviva si no se cobra, digamos. Muy bien. Raúl Figueroa, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.